mi nombre es Carola Bianco y soy docente de la Facultad de Derecho de La Plata. Soy también investigadora y extensionista de esa facultad y miembro de la red de profesoras de la Facultad de Derecho. Cuando me recibí sentía que la formación que había recibido era predominantemente pensando en un abogado litigante. Abogado con O, es decir, como que el ideal para el que nos preparaban es para tener una racionalidad fundamentalmente heterosexual, adulta, patriarcal, y pensando en ese abogado que va a trabajar litigando, confrontando, y dentro del Poder Judicial o como abogado litigante pidiéndole al Poder Judicial que diga el derecho, ¿no? Yo estando dentro del Poder Judicial, si bien agradezco muchísimo haber pasado por ahí y haber aprendido un montón de cosas del Poder Judicial, me di cuenta que respecto de esos grupos que no se conocía demasiado y que yo empecé a necesitar conocer y no podía, dentro del Poder Judicial y con los expedientes no terminaba de conocer bien y comprender eso. Una perspectiva de infancia es una perspectiva crítica de derechos humanos, es decir, es ante todo parte de las perspectivas de derechos humanos críticas. ¿Por qué? Porque es una perspectiva que trata de visibilizar algo que el sentido común, digamos, no ve o que considera sí natural que las personas que pertenecen a colectivos que están en situaciones de desventaja estén en esa situación, tratando de rescatar la dignidad humana. Poder pensar desde una perspectiva crítica es darle lugar a esos colectivos que padecen algo que también se conoce como desigualdad estructural, ¿no? Como una desigualdad que hace que la racionalidad desde la que se piensa a la infancia es una racionalidad adulta, y justamente la interseccionalidad es la que nos ayuda a no caer en la tentación de pensar como que hay una categoría homogénea y universal de infancia que está por fuera, digamos, de experiencias que son particulares y que deben estar situadas. Y la política pública en relación con esta perspectiva requiere de un trabajo pormenorizado con la cultura que alojaba de manera efectiva, digamos, las prácticas anteriores. Y ahora queremos modificar esta cultura a través de una política pública que haga efectivos los derechos humanos de la infancia. El Estado entonces tiene que ir viendo, no sé, por ejemplo, lo primero que se dice que debía derribar es la inercia de institucionalizar y judicializar todos los conflictos de infancia. Ahora el Estado lo tiene que hacer a través del sistema de promoción y protección. No debe haber judicialización, salvo que el Estado deba separar a los niños de su familia, entonces el control jurisdiccional de esa medida. Pero el trabajo con la infancia siempre es con el sistema de promoción y protección integral. En el caso puntual del Poder Judicial, nosotros hemos visto que no se aplica de esa manera, sino que se opone una perspectiva, por ejemplo, de género con una perspectiva de infancia. En el sistema penal, fundamentalmente, en un análisis bien interesante que hacen unas autoras, bueno, es del 2010, pero es necesario actualizarlo, es bien interesante ver cómo los estereotipos y los prejuicios en la aplicación de los pactos de derechos humanos en el Poder Judicial, sobre todo en el sistema penal, hacen que, por ejemplo, en los casos donde hay situaciones muy graves de abusos infantiles y donde hay infanticidios provenientes también de violencia intrafamiliar, si ha sido perpetrado, por ejemplo, por un adulto varón, la madre de los niños también es imputada como coautora, porque se entiende que esa omisión, digamos, de que ella no haya podido evitarlo, era una función propia de su maternidad, de la madre que se espera, de las funciones que se esperan en las mujeres, y entonces se coloca en calidad de autora a ella por omisión. Nosotros vemos, no sé, en el fallo, por ejemplo, que dio origen al Ni Una Menos, también sucedió lo mismo. El fallo que anula la sentencia que dictaba la prisión perpetua, una pena demasiado desproporcionada para el joven que había asesinado a su novia de 14 años, que estaba embarazada, este joven que lo había cometido ese delito antes a los 17 años. La pena que se le había puesto transitó por varios lugares, digamos, por varias instancias, y se llegó a la conclusión de que, como se trataba de un joven en el momento que había cometido el delito, no debía ser penado con una pena
que sea desproporcionada, digamos, está pensado de 1/3 a la mitad, reducir la pena en expectativa cuando se trate de un joven. Eso es una interpretación que se hace de la ley 22.278, que es el régimen penal minoril, de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, al fallo Maldonado. Es decir, hay varias formas, digamos, de interpretar que no se le puede poner la pena que se le pondría a un adulto. Todo el fallo se dedica, digamos, a pensar que como se trataba de un joven, la pena debía ser así o asá, o si tenía que ser, era una facultad o una obligación para los jueces. Eso no es una perspectiva de infancia. Digamos, los jueces no fallaron con perspectiva de infancia, aun cuando bajaron la pena del joven por ser una persona menor de 18 años. Porque cuando se trata de jóvenes, el Estado se obliga a acompañar ese crecimiento. Y el Poder Judicial tiene que garantizar que ese joven pueda responder, digamos, hacerse cargo de responsable de un hecho tan atroz como haber matado a su novia de 14 años, haberla embarazada y haberla enterrado en el patio de su casa. Es decir, el Estado de ninguna manera puede limitar el Poder Judicial su actuación a si la pena debe ser así, debe ser de 21 años o de 22 o de 13. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial, digamos, de acuerdo a la Observación General número 10 y 24, que es la observación que el Comité de Derechos del Niño establece para poder trabajar con el artículo 37 y 40 de la Convención, que es cómo deben actuar los estados cuando un joven es acusado de cometer un delito, es haciendo un trabajo muy importante de responsabilización de ese joven, y eso se hace a través de un sistema, digamos, de promoción y protección integral, donde hay un montón de cosas que el Estado puede hacer y el juez puede obligar a que se hagan desde el Ejecutivo con los recursos que haya en la provincia y locales, digamos, para trabajar en esa responsabilización, que es un rol muy importante de establecer cuáles son las interpretaciones máximas de la normativa, que tiene que ser una interpretación de derechos humanos, una interpretación que permita la coordinación entre una perspectiva de género y una perspectiva de infancia, y por qué no también una perspectiva de colonial, digamos, de los derechos humanos, y que tiene que trabajar con los niños y niñas y las familias. Entonces obliga a un cambio de rol. Lo que piensan las compañeras en el 90% es que no hay una perspectiva de infancia en el Poder Judicial, como tampoco la hay en perspectiva de género. Es decir, todos quienes hemos pasado por el Poder Judicial solicitando alguna respuesta en casos donde hay niños y mujeres involucradas y se requiere una perspectiva de género, no hemos obtenido unas soluciones que tengan en cuenta esa perspectiva. A la pregunta que le hicimos a la red de profesoras, si el Poder Judicial debía ser parte del cambio cultural y social que requiere una perspectiva de infancia y de género, otra pregunta que le hicimos a la red de profesoras es si el Poder Judicial es racista o no, a su entender. Veíamos que uno de los aspectos centrales, que todas mencionaron, como el 75% mencionó que el acceso a la justicia es un aspecto central para hacer viable esta problemática. Y el acceso a la justicia no depende exclusivamente de lo que hace el Poder Judicial, sino de la relación entre el Poder Judicial y la política pública. ¿Por qué? Porque los casos que llegan al Poder Judicial son una minoría. Entonces, el acceso, digamos, a que el Poder Judicial pueda expedirse en relación con determinados casos no depende exclusivamente del Poder Judicial. Muchas veces el Poder Judicial trabaja sobre lo que le llega, y lo que le llega depende también, por ejemplo, de lo que los abogados y las abogadas pensamos que debe llegar. Entonces hay otros filtros que no dependen exclusivamente del Poder Judicial. Otra cuestión que tiene que ver con prioritaria para la red de profesoras que yo comparto, tiene que ver con se tienen que derribar algunos obstáculos para que trabajen conjuntamente el Poder Judicial con otras instancias del Estado. Porque en estas cuestiones donde se requiere una política pública, porque se trata de colectivos que están invisibilizados y hostilizados, es necesario que se trabaje, el Poder Judicial trabaje en cooperación y convocando, digamos, a otros actores del Estado. Y muchas veces este trabajo conjunto entre el Poder Judicial y otros actores del Estado se dificulta porque hay cierta desconfianza mutua, ¿no? Como hay algunas cuestiones que tienen que ver con, incluso también porque haya pertenencias políticas diferentes. Entonces, por supuesto que apelar a que se trata de esto que todos dicen, los niños primero, apelar a esas cuestiones implica dejar de lado algunas problemáticas adultas
para darle espacio, digamos, a estos niños a través del trabajo conjunto entre los adultos. Y eso es necesario, me parece, trabajar en modificar la cultura del Poder Judicial, que está muy pensada hacia adentro del Poder Judicial. Y otra cuestión que también la red de profesoras estableció y que yo también estoy de acuerdo, es en pensar en una conformación plural, digamos, del Poder Judicial. Yo, si bien la ley de cupos, digamos, me parece necesaria si es en el marco de una política donde la perspectiva de género sea visibilizada, porque no depende de si son mujeres o son varones para garantizar la perspectiva, pero claramente es necesario, digamos, una conformación mucho más plural del Poder Judicial, no solo que haya más mujeres, sino que haya también la representación de estos otros colectivos, tanto de la infancia como de los pueblos originarios, las personas con discapacidad, que puedan traer, digamos, esas cuestiones, visibilizar esas cuestiones de manera directa, ¿no?, en la propia conformación del Poder Judicial. Bueno, y hablando de cuáles serían las barreras que el Poder Judicial está teniendo, digamos, para aplicar esta normativa que no es nueva, solicitamos que nos respondan cuáles serían los principales cambios, digamos, cuáles son estos cambios en relación con las barreras que identificamos en el Poder Judicial. Si bien identificamos un Poder Judicial que es renuente a aplicar la perspectiva de género y de infancia, y como veíamos, cuando las aplica, las confronta. Entonces eso no es aplicar la perspectiva, es decir, no aplican la perspectiva de género y de infancia en su generalidad. Por supuesto que hay casos particulares donde sí, como relatábamos en el caso de Asociación Civil Miguel Bru, que hubo un juez que sí la aplicó. Sin embargo, sí hay toda una estructura y una tradición del Poder Judicial donde los litigios de este tipo, donde las problemáticas de este tipo, donde se requiere trabajar con actores de la comunidad, donde se requiere construir unas soluciones que tenga a los protagonistas de los conflictos como protagonistas de los procesos de construcción de la solución de esos conflictos, nosotras consideramos que es necesaria una reformulación, digamos, de los procesos judiciales. De hecho, el 75% de las compañeras de la red de profesoras establecieron que el cambio debía ser total. Nosotros preguntamos si debía ser total, si debía ser parcial y progresivo o si debía ser parcial, nada más. Entonces, la mayoría contestó que debía ser total el cambio y una minoría contestó que debía ser parcial y progresivo. Es necesario que el Poder Judicial sea parte de esta construcción, digamos, que sea parte de la construcción de la política pública en torno a la infancia y al género. ¿Por qué el Poder Judicial, que se supone que es el que debe generar la aplicación inmediata, la aplicación en los casos concretos de la normativa de derechos humanos, muchas veces con sus propios procedimientos y con sus propios discursos, genera una brecha mayor o sostiene la existente? ¿Qué pasa? No solo en los procesos de ejecución de sentencia, sino en los procesos mismos donde los niños y jóvenes no tienen participación, a pesar de que hay una normativa, que es la Observación General número 12, que interpreta el Comité de Derechos del Niño qué debe hacer los jueces cuando aplican el derecho a ser oído, y establece de manera absolutamente clara que son 5 medidas que los jueces tienen que aplicar cuando se trata de niños y jóvenes, por ejemplo. Y dice que una de las medidas es la información, la preparación de esa entrevista que tiene que tener el juez con los niños y jóvenes en los procesos, tiene que ver con una preparación de ese encuentro, de esa audiencia, en la que deben participar también en la preparación, digamos, en cómo se va a encontrar el juez con los niños y jóvenes en esos casos. También tienen que tener una perspectiva de infancia, es decir, los niños y jóvenes también tienen que ser parte de cómo se van a encontrar, de qué manera van a dialogar, de acuerdo a la edad de esos niños, a la madurez, a los contextos. De luego la audiencia, y en esa preparación, por ejemplo, podrían participar docentes de esos niños, podrían participar médicos, podrían participar trabajadores sociales, hay una gran flexibilidad que establece el sistema de promoción y protección integral para que los jueces puedan trabajar de manera directa con esas infancias, de manera directa con sus familias, y todo a través del sistema de promoción y protección integral. Es un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo, que no hay ninguna barrera legal para que los jueces apliquen la normativa, flexibilizando muchísimo los procedimientos, y que entonces va a requerir, digamos, de una formación y de una intervención también. Por ejemplo, nosotros consideramos parte de ese cambio como parte de la Universidad Nacional de La Plata, digamos, pensamos que la universidad es
parte de quienes están obligados a generar cambios a partir de la formación, a traer este conocimiento a los estudiantes de derechos, a pensar desde una perspectiva donde las infancias también estén involucradas y den cuenta de cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, todos los procedimientos donde haya infancias involucradas, la normativa de infancia establece la obligación de los jueces de tener en cuenta su interés superior. Es decir, que si hay una ordenanza que establece que la Corte debe manejarse de determinada manera y eso entra en conflicto con la posibilidad de que esos niños y niñas, en los casos concretos, sean protagonistas de ese proceso, la Corte está obligada a aplicar la Observación General número 12 en su parte respectiva y la Observación General número 14 que establece el interés superior del niño y la relación que hay entre todas esas observaciones. Y sin embargo la propia Corte, si bien establece que la infancia es una prioridad y que el interés superior del niño es lo que la normativa dice que es, en el proceso no aplica, no se siente interpelada en relación con ese trabajo, ¿no? Ahí parece que hay un poder judicial que está muy alejado de lo que está sucediendo, digamos, en la calle. Entonces, es necesario acercar al poder judicial a eso. Y eso no le va a quitar independencia. La cuestión de la independencia, y la transparencia y la intangibilidad me parece que están pensadas de una manera muy poco interesante. Son cuestiones que solo son necesarias en tanto los jueces estén vinculados con la realidad de estos colectivos que llegan a pedir justicia y no si están absolutamente ajenos a estas cuestiones y las piensan de manera abstracta. Decíamos, una perspectiva crítica muestra cómo una perspectiva abstracta de los derechos humanos solo permite entonces universalizar en los discursos, no en los hechos, la realidad de un conjunto particular, digamos, que ha logrado universalizar las demandas, ¿no? Como si yo soy juez y pienso que tengo que pensar de manera abstracta, es muy probable que entonces le aplique mi manera de ver la realidad, pensando que yo me puedo apartar y puedo ser objetivo, puedo pensarla de manera abstracta. Todo lo contrario, digamos, la independencia tiene que ver con estar bien situados, ver bien cuáles son los intereses que están en juego de la boca de los propios interesados y un juez que pueda entonces encontrar cuáles son los puntos en común y qué es lo que se necesita para ayudar para que esos niños puedan acceder a sus derechos, qué es lo que se necesita en el caso concreto.